¿Sabes cuál es el material más resistente que los humanos han enviado al espacio? No es titanio, no es acero especial, no es ningún compuesto de última generación. Es el oro. Las sondas espaciales están recubiertas de láminas de oro, porque es el único material que resiste décadas de radiación espacial sin degradarse. Y aún así, incluso el oro eventualmente falla en el espacio. Porque el espacio no es simplemente vacío, es un ambiente de destrucción sistemática, paciente, implacable, que ataca cada material, cada circuito, cada componente de cualquier nave que osemos enviar más allá de nuestra atmósfera protectora. Hoy exploraremos cuánto tiempo puede sobrevivir realmente una nave en el espacio, y por qué ese tiempo es mucho menor de lo que esperarías. Si te intriga la ciencia real detrás de la exploración espacial, no olvides suscribirte. Antes de entender por qué las naves espaciales mueren, necesitamos desmontar un mito fundamental: la idea de que el espacio es simplemente vacío. Esta concepción errónea es comprensible. Cuando miramos al cielo nocturno, vemos oscuridad entre las estrellas. Cuando los astronautas describen el espacio, hablan de silencio y vastedad. Pero el espacio está lejos de ser un lugar inerte y pasivo. El espacio es un ambiente activo y hostil, lleno de radiación de alta energía, partículas subatómicas viajando a velocidades relativistas, campos magnéticos que fluctúan y temperaturas que varían de manera extrema. Cada uno de estos factores ataca los materiales de una nave espacial de maneras diferentes pero igualmente devastadoras. Comencemos con el enemigo más omnipresente y quizás menos intuitivo: la radiación cósmica. El espacio está bañado en un flujo constante de partículas de alta energía, principalmente protones y núcleos atómicos acelerados a velocidades cercanas a la de la luz, por fenómenos cósmicos violentos como supernovas y agujeros negros activos. Estos rayos cósmicos tienen energías tan enormes que pueden penetrar centímetros de metal sólido. Cuando un rayo cósmico de alta energía golpea el casco de una nave espacial, no simplemente rebota o es absorbido limpiamente. Crea una cascada de partículas secundarias, una lluvia de radiación que se propaga a través del material. Estas partículas secundarias dañan los materiales a nivel atómico, desplazando átomos de su posición en la red cristalina del metal, creando defectos estructurales que se acumulan con el tiempo. En términos prácticos, esto significa que los metales en el espacio gradualmente se vuelven más frágiles y quebradizos. Las juntas y soldaduras, siempre los puntos más vulnerables de cualquier estructura, se debilitan primero. Los materiales que en la Tierra durarían siglos pueden volverse estructuralmente comprometidos en décadas en el entorno espacial. Pero la radiación cósmica no solo daña los materiales estructurales. Su impacto en los sistemas electrónicos es aún más devastador. Cuando una partícula de alta energía atraviesa un chip de computadora, puede cambiar el estado de los bits de memoria, convirtiendo unos en ceros y viceversa. Estos errores de bit único son manejables en pequeñas cantidades. Los sistemas espaciales modernos tienen corrección de errores incorporada. Pero con el tiempo, la tasa de errores aumenta a medida que los componentes electrónicos se dañan acumulativamente. Los transistores, los bloques de construcción fundamentales de toda la electrónica moderna, son especialmente vulnerables. Un transistor es esencialmente un interruptor controlado por la aplicación de voltaje a una capa muy delgada de material semiconductor. La radiación puede crear cargas atrapadas en esta capa delgada, alterando permanentemente las características eléctricas del transistor. Con suficiente exposición a la radiación, los transistores comienzan a comportarse de manera impredecible y eventualmente dejan de funcionar por completo. La Estación Espacial Internacional, que orbita a unos 400 kilómetros de altitud, está parcialmente protegida por el campo magnético de la Tierra, que desvía muchos rayos cósmicos. Pero incluso allí, los astronautas a veces reportan ver destellos de luz con los ojos cerrados. Son rayos cósmicos atravesando sus retinas directamente. Las naves que viajan más allá del campo magnético terrestre,
hacia el espacio profundo, enfrentan una intensidad de radiación cósmica, aproximadamente 4 veces mayor. Ahora bien, además de los rayos cósmicos galácticos, existe otra fuente de radiación potencialmente más inmediata: nuestro propio Sol. El Sol emite constantemente un flujo de partículas cargadas llamado viento solar, principalmente protones y electrones, que viajan a velocidades de entre 300 y 800 kilómetros por segundo. En condiciones normales, el viento solar es manejable, pero el Sol también produce erupciones solares y eyecciones de masa coronal, explosiones de radiación y partículas que pueden ser 1000 veces más intensas que el viento solar normal. Una eyección de masa coronal dirigida hacia una nave espacial puede saturar sus sistemas electrónicos con radiación en cuestión de horas. Las partículas de alta energía, asociadas con las erupciones solares más poderosas, pueden incluso penetrar el blindaje adicional que se añade a las naves espaciales para protegerse de la radiación normal. Durante el llamado evento de Halloween del año 2003, la región del Sol emitió algunas de las erupciones más poderosas jamás registradas. Si una nave espacial tripulada hubiera estado en ruta a Marte en ese momento, la tripulación habría recibido una dosis de radiación potencialmente letal en cuestión de horas. Y aquí está uno de los grandes dilemas del diseño de naves espaciales: el blindaje contra la radiación. Más blindaje significa más protección, pero también más masa. Y en el espacio, la masa es el enemigo número 1 del rendimiento y la eficiencia. Cada kilogramo adicional de blindaje requiere más combustible para acelerarse, lo que a su vez requiere más combustible para transportar ese combustible adicional. Es un ciclo que se autoperpetúa, que los ingenieros llaman la tiranía de la ecuación del cohete. La solución que los ingenieros han adoptado es un equilibrio cuidadoso: suficiente blindaje para proteger los sistemas más críticos durante la vida útil esperada de la misión, pero no tanto como para hacer la nave prohibitivamente pesada. Esto significa que cada nave espacial es diseñada con una vida útil específica en mente, y más allá de esa vida útil, la radiación acumulada eventualmente hará que los sistemas fallen. El segundo gran enemigo de las naves espaciales es igualmente contraintuitivo: el vacío mismo. Podrías pensar que el vacío, al no contener nada, no puede dañar nada. Pero la ausencia de atmósfera crea problemas únicos que no existen en ningún entorno terrestre. En primer lugar, está el problema de la desgasificación. Todos los materiales, incluso los metales sólidos, contienen moléculas de gas atrapadas en su estructura. En la Tierra, la presión atmosférica mantiene estas moléculas en su lugar. Pero en el vacío del espacio, estas moléculas escapan lentamente a la superficie y se evaporan hacia el vacío. Este proceso, llamado desgasificación, cambia gradualmente las propiedades físicas y químicas de los materiales. Los polímeros y plásticos son especialmente susceptibles a la desgasificación. Los lubricantes utilizados en engranajes y mecanismos móviles también se evaporan con el tiempo. A medida que los lubricantes desaparecen, los mecanismos móviles experimentan mayor fricción, desgaste acelerado y eventualmente fallan. Muchos fallos de misiones espaciales a lo largo de la historia pueden atribuirse a lubricantes que se evaporaron más rápido de lo esperado. Y luego está el fenómeno de la soldadura en frío, uno de los más sorprendentes del entorno espacial. En la Tierra, si presionas 2 piezas de metal juntas, no se pegan permanentemente, porque la superficie de cada pieza está cubierta por una capa de óxido y contaminantes atmosféricos que actúan como barrera. Pero en el vacío del espacio, estas capas superficiales se desgasifican gradualmente. Si 2 superficies metálicas limpias entran en contacto en el vacío, los átomos de cada superficie pueden literalmente fusionarse, soldándose juntas sin ningún calor aplicado. Esto puede parecer un problema esotérico, pero ha causado fallos reales en misiones espaciales. Mecanismos que deben poder moverse libremente se han soldado juntos en el vacío, dejando sondas incapaces de desplegar paneles solares, ajustar antenas o realizar otras funciones críticas. Hemos visto cómo la radiación y el vacío
Atacan las naves espaciales de maneras sorprendentes. Pero hay otros dos enemigos igualmente devastadores que trabajan en silencio, con paciencia implacable, desmantelando cualquier estructura que enviamos al cosmos, las temperaturas extremas y los micrometeoritos. Empecemos con el desafío térmico. En la Tierra, la atmósfera actúa como un regulador térmico gigantesco. Distribuye el calor del Sol de manera relativamente uniforme, amortigua los cambios de temperatura y asegura que la mayoría de los lugares de la superficie experimenten variaciones de temperatura manejables. Incluso en los desiertos más extremos o en los polos más fríos, las temperaturas rara vez salen del rango entre -80 y +55 grados Celsius. En el espacio no existe tal regulación. Una nave espacial puede experimentar variaciones de temperatura de más de 300 grados Celsius, simplemente al pasar de la sombra a la luz solar directa, un cambio que puede ocurrir en cuestión de minutos dependiendo de la órbita. El lado iluminado por el Sol puede alcanzar más de 120 grados Celsius, mientras que el lado en sombra puede caer hasta -150 grados Celsius, todo simultáneamente. Para ponerlo en perspectiva, esa diferencia de temperatura es comparable a la diferencia entre el punto de ebullición del agua y las temperaturas del Ártico profundo, pero ocurriendo en el mismo objeto al mismo tiempo. Ningún material responde bien a este tipo de estrés térmico cíclico. El problema principal es lo que los ingenieros llaman fatiga térmica. Cuando un material se calienta, se expande. Cuando se enfría, se contrae. Esto es física básica. Pero cuando un material experimenta estos ciclos de expansión y contracción repetidamente, miles de veces a lo largo de una misión, las tensiones internas se acumulan. Las juntas se aflojan, las soldaduras desarrollan grietas microscópicas, y los materiales compuestos comienzan a delaminar, separándose en capas. Una nave en órbita baja terrestre, como la Estación Espacial Internacional, experimenta aproximadamente 16 ciclos de día y noche cada 24 horas, porque orbita la Tierra una vez cada 90 minutos. Eso significa 16 ciclos completos de expansión y contracción térmica cada día. En un año son casi 6.000 ciclos. En los 25 años de vida útil prevista de la estación, son más de 150.000 ciclos. La Estación Espacial Internacional fue diseñada para manejar esto con materiales y diseños especializados. Pero incluso con toda esta ingeniería avanzada, la estación requiere mantenimiento constante. Los astronautas realizan regularmente caminatas espaciales para reemplazar componentes dañados por la fatiga térmica, inspeccionar juntas y reforzar estructuras debilitadas. Sin este mantenimiento continuo, la estación comenzaría a mostrar signos de deterioro estructural en pocos años. Las sondas no tripuladas, que no pueden recibir mantenimiento, son diseñadas con márgenes de seguridad más amplios. Pero incluso estos márgenes tienen límites. La misión Cassini, que estudió Saturno durante 13 años, experimentó numerosos fallos de componentes hacia el final de su vida útil, muchos atribuibles a la fatiga térmica acumulada. Los ingenieros de la misión tuvieron que reprogramar continuamente la sonda para trabajar en torno a los sistemas fallidos. Ahora bien, la gestión térmica se vuelve aún más compleja en diferentes partes del sistema solar. Cerca del Sol, la radiación solar es intensa y el principal desafío es disipar el calor. La sonda Parker Solar Probe, lanzada en 2018, se acerca al Sol a menos de 9 millones de kilómetros, donde la radiación solar es casi 500 veces más intensa que en la Tierra. Para sobrevivir, la sonda tiene un escudo térmico de carbono reforzado con carbono de 12 centímetros de espesor que puede soportar temperaturas de casi 1400 grados Celsius en su cara exterior, mientras mantiene el resto de la nave a temperatura ambiente. En el extremo opuesto, en las regiones externas del sistema solar donde operaron las sondas Voyager y New Horizons, el calor del Sol es mínimo. El principal desafío allí es mantener los componentes suficientemente calientes para funcionar. Los electrónicos modernos tienen temperaturas mínimas de operación, por debajo de las cuales simplemente dejan de funcionar. En el espacio profundo, mantener la electrónica dentro de su rango de temperatura de operación requiere calentadores activos
que consumen energía preciosa. Ahora hablemos del tercer gran enemigo de las naves espaciales, los micrometeoritos y la basura espacial. El espacio, aunque vastamente vacío en términos humanos, contiene un número sorprendente de partículas en movimiento rápido. Desde polvo interestelar microscópico hasta fragmentos de cometas y asteroides, el espacio está lleno de proyectiles potenciales. Los micrometeoritos, partículas de tamaño menor a 1 milímetro, son particularmente peligrosos precisamente porque son tan pequeños que es imposible detectarlos y esquivarlos. Viajan a velocidades de entre 10 y 70 kilómetros por segundo, y a esas velocidades incluso una partícula del tamaño de un grano de arena tiene suficiente energía cinética para perforar el casco de una nave espacial o dañar seriamente un panel solar. El impacto de un micrometeorito crea un cráter microscópico en la superficie de la nave. Con el tiempo, miles de estos impactos crean lo que los ingenieros llaman erosión por impacto. La superficie exterior de la nave se vuelve progresivamente más rugosa, más dañada, más susceptible a otros tipos de degradación. Los paneles solares pierden eficiencia a medida que su superficie protectora es erosionada. Las ventanas y visores se vuelven opacos por las picaduras acumuladas. La Estación Espacial Internacional muestra claramente este efecto. Los paneles de ventanas, hechos de cristal reforzado, exhiben numerosas marcas de impacto visibles. Los paneles solares, después de años en órbita, han perdido un porcentaje significativo de su eficiencia original, debido a la combinación de degradación por radiación y erosión por micrometeoritos. Y luego está el problema creado por la propia actividad humana: la basura espacial. Desde el primer lanzamiento al espacio en 1957, la humanidad ha dejado un rastro de objetos en órbita. Etapas superiores de cohetes, satélites inactivos, fragmentos de explosiones y colisiones, todos orbitan la Tierra a velocidades de entre 7 y 8 kilómetros por segundo. Actualmente se rastrean más de 27.000 objetos de más de 10 centímetros en órbita, pero se estima que hay más de 500.000 fragmentos de entre 1 y 10 centímetros, y posiblemente 100 millones de fragmentos de menos de 1 centímetro que son demasiado pequeños para rastrear, pero lo suficientemente grandes para causar daños significativos. Un objeto de apenas 1 centímetro, viajando a 8 kilómetros por segundo, tiene la misma energía cinética que una granada de mano. La Estación Espacial Internacional realiza regularmente maniobras de evasión para evitar colisiones con basura espacial rastreada. Pero los objetos más pequeños, demasiado pequeños para rastrear, no pueden evitarse. La estación simplemente acepta la probabilidad estadística de impactos de pequeños fragmentos y ha sido diseñada para tolerar cierto nivel de daño por impacto. Colindando con todo esto está el problema de las reacciones químicas inesperadas en el vacío. En la Tierra, los materiales están rodeados de nitrógeno, oxígeno, vapor de agua y otros gases que participan en reacciones químicas superficiales. Estas reacciones crean capas de óxido y otros compuestos que en muchos casos protegen el material subyacente. El hierro se oxida, pero la capa de óxido puede ralentizar la oxidación adicional. El aluminio se oxida rápidamente, pero la capa de óxido de aluminio es tan densa y adherente que protege el metal debajo. En el vacío del espacio, sin atmósfera, estos procesos de protección no funcionan de la misma manera. Al mismo tiempo, la intensa radiación ultravioleta del Sol puede romper los enlaces moleculares en polímeros y otros materiales orgánicos en un proceso llamado fotodegradación. Los plásticos se vuelven quebradizos y se desmoronan. Los adhesivos pierden su capacidad de unión. Los recubrimientos protectores se degradan, exponiendo los materiales subyacentes a los demás factores hostiles del entorno espacial. El oxígeno atómico es otro agresor químico único del entorno espacial en órbita baja terrestre. A altitudes entre 200 y 600 kilómetros hay suficiente atmósfera residual para contener átomos de oxígeno individuales, separados de sus compañeros moleculares por la intensa radiación ultravioleta solar. Estos átomos de oxígeno son extremadamente reactivos, mucho más que el oxígeno molecular que respiramos,
y reaccionan agresivamente con los materiales de la superficie de las naves espaciales, erosionando polímeros, degradando recubrimientos metálicos y creando capas de óxido en superficies que de otro modo serían estables. La combinación de todos estos factores, radiación cósmica, ciclos térmicos extremos, impactos de micrometeoritos, desgasificación, soldadura en frío, fotodegradación y erosión por oxígeno atómico, crea un entorno que es fundamentalmente hostil a todos los materiales que los humanos han desarrollado. No existe ningún material que sea completamente inmune a todos estos efectos simultáneamente. Esto plantea una pregunta fascinante. Si estos son los enemigos de las naves espaciales, ¿qué estrategias han desarrollado los ingenieros para extender la vida útil de sus creaciones tanto como sea posible? Los ingenieros espaciales son, en esencia, arquitectos de la supervivencia. Su trabajo no es solo hacer que una nave funcione en el espacio, sino hacer que funcione durante años o décadas en un entorno que parece diseñado específicamente para destruirla. Y a lo largo de décadas de exploración espacial, han desarrollado un arsenal de estrategias ingeniosas para extender la vida útil de sus creaciones. La primera y más fundamental estrategia es la redundancia. En ingeniería espacial, la redundancia significa tener sistemas de respaldo para los sistemas de respaldo. Los componentes críticos se duplican, se triplican o incluso se cuadruplican. Si el sistema principal falla, el sistema de respaldo toma el control automáticamente. Si el primer respaldo falla, hay un segundo. Esta filosofía de diseño eleva el coste y la complejidad de las naves, pero es absolutamente esencial para misiones de larga duración. La sonda Cassini, que orbitó Saturno durante 13 años, tenía sistemas de respaldo para prácticamente todos sus componentes críticos. Sus computadoras de vuelo, sistemas de propulsión, instrumentos científicos y sistemas de comunicación tenían todos redundancia incorporada. Cuando el sistema principal de control de altitud experimentó problemas a mitad de la misión, el sistema de respaldo tomó el control sin interrumpir las operaciones científicas. La segunda estrategia crucial es el diseño para la degradación gradual. En lugar de intentar construir sistemas que nunca fallen, los ingenieros diseñan sistemas que fallen de manera predecible y manejable. Los componentes más vulnerables se identifican de antemano y se diseña la nave para seguir funcionando incluso cuando estos componentes fallen. Las sondas Voyager son el ejemplo más extraordinario de esta filosofía. Cuando la NASA lanzó Voyager 1 y Voyager 2 en 1977, las diseñó para una misión de 5 años, que las llevaría a través de Júpiter y Saturno. Pero los ingenieros también incorporaron suficiente redundancia y capacidad de adaptación para que, si los planetas exteriores resultaban ser más accesibles de lo previsto, las sondas pudieran continuar. 47 años después, ambas sondas siguen funcionando, aunque con sombras de su capacidad original. Los ingenieros de la NASA han apagado sistemáticamente los instrumentos menos críticos para conservar energía a medida que los generadores termoeléctricos de radioisótopos se han ido agotando. Han reprogramado las computadoras de vuelo para compensar los componentes que han fallado. Han desarrollado nuevos protocolos de comunicación para extraer datos utilizables de señales cada vez más débiles. La gestión térmica activa es otra estrategia esencial. Las naves espaciales modernas tienen sistemas elaborados para controlar su temperatura interna. Paneles radiadores disipan el calor excesivo al espacio. Calentadores eléctricos mantienen los componentes críticos dentro de su rango de temperatura de operación en el frío del espacio profundo. Persianas termales, similares a las persianas de una ventana pero diseñadas para controlar la emisión de calor infrarrojo, se ajustan automáticamente para mantener temperaturas óptimas. El telescopio espacial James Webb, lanzado en diciembre de 2021, tiene uno de los sistemas de gestión térmica más sofisticados jamás construidos. Para funcionar correctamente, sus detectores infrarrojos deben mantenerse a menos 233 grados Celsius, solo 40 grados por encima del cero absoluto. Para lograr esto, el telescopio tiene un parasol del tamaño de una pista de tenis que lo protege permanentemente de la luz solar. El parasol está compuesto de 5 capas de un material llamado Kapton.
cada una más delgada que un cabello humano, que reducen la temperatura de casi 100 grados en el lado solar a los menos 233 grados necesarios en el lado del espejo. El blindaje contra la radiación también ha evolucionado significativamente. Los primeros satélites usaban blindaje de aluminio simple, que resulta ser bastante ineficiente contra la radiación cósmica. Las partículas de alta energía pueden interactuar con el aluminio para producir radiación secundaria, que en algunos casos es más dañina que la radiación original. Las naves modernas usan materiales compuestos más eficientes, incluyendo polietileno de alta densidad, que absorbe mejor la radiación sin producir tanta radiación secundaria. La electrónica para uso espacial también ha evolucionado para ser inherentemente más resistente a la radiación. Los procesadores y chips de memoria, diseñados para uso espacial, utilizan procesos de fabricación diferentes a los chips comerciales, con transistores más grandes y más separados que son menos susceptibles a los efectos de la radiación. También utilizan materiales semiconductores más resistentes a la radiación, como el arseniuro de galio en lugar del silicio estándar. Pero a pesar de todas estas estrategias, los ingenieros saben que ninguna nave dura para siempre en el espacio. La pregunta es cuánto tiempo pueden extender la vida útil antes de que la acumulación de daños se vuelva irrecuperable. Y para responder esto con datos reales, necesitamos examinar los casos históricos más reveladores. El caso más fascinante y mejor documentado es precisamente el de las sondas Voyager. Cuando fueron lanzadas, nadie esperaba que duraran más de 5 años. Hoy, 47 años después, todavía transmiten datos desde más allá de la heliopausa, el límite del espacio interestelar verdadero. ¿Cómo han sobrevivido tanto tiempo? La respuesta tiene varias partes. Primero, fueron construidas con componentes electrónicos de la más alta calidad disponible en los años 70, con redundancia extensiva. Segundo, los generadores termoeléctricos de radioisótopos, que convierten el calor de la desintegración del plutonio 238 en electricidad, han demostrado ser extraordinariamente duraderos, aunque han perdido aproximadamente el 40% de su potencia original. Tercero, el equipo de la misión ha sido increíblemente ingenioso en adaptar las sondas a sus condiciones cambiantes. En 2022, los ingenieros de la NASA detectaron que Voyager 1 estaba transmitiendo datos de telemetría extraños, datos que no reflejaban el estado real de la nave. Después de meses de investigación, determinaron que uno de los 3 ordenadores de a bordo, el sistema de datos de vuelo, había experimentado un fallo de memoria. Una porción de la memoria que almacenaba el código de operación del ordenador había fallado, haciendo que el ordenador generara datos sin sentido. La solución requirió un nivel de creatividad extraordinario. Los ingenieros no podían simplemente reiniciar el ordenador, porque eso podría borrar otros datos críticos. En cambio, pasaron meses desarrollando una solución que implicaba mover el código afectado a diferentes ubicaciones en la memoria del ordenador, evitando la región dañada. Las instrucciones para este proceso debían enviarse a través del espacio profundo, con un retraso de comunicación de 23 horas en cada dirección. Si algo salía mal, tendrían que esperar 46 horas para una respuesta. Finalmente, en abril de 2024, los ingenieros implementaron con éxito la solución. Voyager 1 volvió a transmitir datos de telemetría coherentes por primera vez en meses. Fue un triunfo extraordinario de la ingeniería espacial y un testimonio de la dedicación del equipo de la misión. Pero la victoria fue temporal. Los generadores de Voyager siguen perdiendo potencia. Cada año, los ingenieros deben apagar otro instrumento para conservar la energía restante. Se prevé que para alrededor de 2025 o 2026 no habrá suficiente energía para operar ningún instrumento científico. Las sondas seguirán transmitiendo telemetría básica por un tiempo, pero eventualmente incluso eso cesará. Otro caso revelador es el del telescopio espacial Hubble. Lanzado en 1990, el Hubble fue diseñado con algo único entre las naves espaciales no tripuladas: la capacidad de ser reparado y actualizado por astronautas. Esta decisión de diseño ha resultado ser extraordinariamente valiosa.
El Hubble ha sido reparado y actualizado 5 veces por astronautas del transbordador espacial. Cada misión de servicio reemplazó componentes envejecidos, instaló instrumentos mejorados y extendió la vida útil del telescopio. La primera misión de servicio, en 1993, corrigió un defecto en el espejo primario que había comprometido la calidad de las imágenes desde el lanzamiento. Instaló dispositivos de corrección óptica que compensaban el defecto. Gracias a estas misiones de servicio, el Hubble ha sobrevivido más de 34 años en órbita y sigue siendo uno de los telescopios científicamente más productivos jamás construidos. Sin las misiones de servicio, el telescopio habría fallado hace mucho tiempo por la acumulación de daños y el desgaste natural de sus componentes. La última misión de servicio al Hubble fue en 2009. Desde entonces, el telescopio ha operado sin intervención humana directa, aunque los ingenieros continúan monitoreando su estado y ajustando sus operaciones remotamente. Varios giroscopios, que son esenciales para apuntar el telescopio con precisión, han fallado a lo largo de los años. Originalmente tenía 6 giroscopios. Hoy opera con solo uno, el mínimo necesario para funcionar, y cuando ese falle, el telescopio puede necesitar ser puesto en modo de seguridad permanente. El caso de la sonda Mars Global Surveyor ilustra cómo incluso pequeños fallos pueden acumularse hasta causar el fracaso de una misión. Lanzada en 1996, la sonda mapeó la superficie de Marte durante casi 10 años, mucho más que su vida útil prevista de 2 años. Pero en noviembre de 2006 dejó de responder. Los investigadores determinaron posteriormente que una secuencia de comandos incorrecta enviada a la sonda había causado que los paneles solares se posicionaran incorrectamente, exponiendo uno de los 2 acumuladores de la nave a temperaturas extremas. El acumulador sobrecalentado falló, y cuando el segundo acumulador también comenzó a fallar, la sonda perdió energía y entró en modo de seguridad. Sin suficiente energía para mantener calientes sus sistemas, los componentes críticos se enfriaron más allá de sus temperaturas mínimas de operación y fallaron permanentemente. Lo que hace que este caso sea especialmente instructivo es que la causa raíz fue un error de software, un problema que en teoría podría haberse evitado. Pero a medida que las misiones se vuelven más longevas y los sistemas más complejos, la probabilidad de que un error así, combinado con la degradación gradual del hardware, cause un fallo catastrófico aumenta inevitablemente. Hemos visto cómo el espacio destruye las naves y cómo los ingenieros luchan contra esa destrucción. Ahora llegamos a la pregunta central. Dado todo lo que sabemos, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir realmente una nave en el espacio? Y más importante, ¿cuáles son los límites absolutos que la física impone a cualquier nave que enviemos? Para responder esto, necesitamos distinguir entre diferentes tipos de misiones y diferentes entornos espaciales. Una nave en órbita baja terrestre enfrenta desafíos muy diferentes a una sonda en el espacio profundo. Una nave cerca del Sol tiene problemas distintos a una que opera en las regiones exteriores del sistema solar. En órbita baja terrestre, entre 200 y 2000 kilómetros de altitud, el principal limitante no es la degradación de los materiales, sino el arrastre atmosférico residual. Aunque el espacio comienza técnicamente a unos 100 kilómetros de altitud, la atmósfera no desaparece abruptamente. Se vuelve progresivamente más tenue, pero incluso a 400 kilómetros de altitud, donde orbita la Estación Espacial Internacional, hay suficientes moléculas de gas para crear una resistencia significativa. Esta resistencia, aunque minúscula, ralentiza gradualmente la nave, haciendo que su órbita decaiga. Sin impulsos periódicos de propulsión para elevar la órbita, cualquier nave en órbita baja terrestre eventualmente reentrará en la atmósfera y se destruirá. La Estación Espacial Internacional requiere varios impulsos de elevación de órbita cada año para compensar este arrastre. Sin estos impulsos, reentraría en la atmósfera en cuestión de años. Los satélites en órbita más alta, como los satélites de navegación GPS que orbitan a unos 20.000 kilómetros, o los satélites de comunicaciones en órbita geoestacionaria a 36.000 kilómetros, están por encima de la mayor parte de la atmósfera residual,
y pueden sobrevivir durante décadas sin impulsos de corrección de órbita. Pero incluso a estas altitudes, la presión de radiación solar, la minúscula pero real fuerza ejercida por los fotones del Sol al chocar con la superficie del satélite, puede acumular perturbaciones orbitales con el tiempo. Los satélites modernos en órbita geoestacionaria tienen suficiente combustible para realizar correcciones de órbita durante unos 15 años. Cuando el combustible se agota, el satélite ya no puede mantenerse en su posición orbital exacta y debe ser retirado. Convencionalmente, se mueve a una órbita cementerio, ligeramente por encima de la órbita geoestacionaria, donde no interfiere con los satélites operativos. Allí permanecerá durante millones de años, un monumento silencioso a la era espacial humana. En cuanto a la degradación del hardware, los datos de décadas de operación satelital han permitido a los ingenieros desarrollar modelos bastante precisos de cuánto duran los diferentes componentes. Los paneles solares, por ejemplo, degradan su eficiencia aproximadamente entre 1 y 2% por año en el entorno de radiación típico de la órbita terrestre. Después de 15 años, un panel solar podría estar produciendo solo el 75% de su potencia original. Esto establece un límite práctico para misiones que dependen de la energía solar. Las baterías, esenciales para almacenar energía durante los periodos en que el satélite está en la sombra de la Tierra, tienen una vida útil típica de entre 5 y 10 años antes de que su capacidad se degrade significativamente. Las memorias de computadora espacial pueden sobrevivir entre 10 y 20 años antes de que la acumulación de daños por radiación comience a causar errores frecuentes e irrecuperables. Con todo esto en mente, la vida útil práctica de un satélite moderno en órbita terrestre es típicamente de entre 10 y 20 años. Algunos récords notables incluyen el satélite Landsat 5, que operó durante 29 años antes de ser desactivado en 2013, o el satélite de meteorología GOES-3, que fue reactivado después de años de inactividad y funcionó durante más de 30 años en total. En el espacio profundo, más allá de la órbita de Marte, el panorama cambia significativamente. Lejos del Sol, la energía solar disponible disminuye dramáticamente con el cuadrado de la distancia. A la distancia de Júpiter, 5 veces más lejos del Sol que la Tierra, la energía solar disponible es solo una 25ª parte de la disponible en la órbita terrestre. A la distancia de Saturno es solo una 90ª parte. En el espacio interestelar donde viajan las Voyager, la energía solar es esencialmente nula. Por esta razón, las sondas de espacio profundo que viajan más allá de la órbita de Marte generalmente utilizan generadores termoeléctricos de radioisótopos en lugar de paneles solares. Estos dispositivos, que convierten el calor de la desintegración radiactiva del plutonio en electricidad, son el corazón de la supervivencia energética en el espacio profundo. El plutonio utilizado, el isótopo plutonio 238, tiene una vida media de 87,7 años. Esto significa que después de 87 años, la potencia eléctrica de un generador de radioisótopos habrá caído a la mitad de su valor original. Después de 175 años, a un cuarto. Esta curva de degradación de energía establece un límite fundamental para misiones impulsadas por energía de radioisótopos. Las Voyager, con casi medio siglo de operación, están experimentando exactamente este límite. Sus generadores originalmente producían alrededor de 470 vatios cada uno. Hoy producen aproximadamente 270 vatios, una caída del 43%. Para el año 2030, se espera que la potencia haya caído por debajo del umbral necesario para operar cualquier instrumento científico. Esto nos da una respuesta bastante precisa para el límite de vida útil de las sondas de espacio profundo impulsadas por radioisótopos. Aproximadamente 50 años para las más duraderas, bajo condiciones de operación cuidadosamente gestionada. Más allá de este punto, la falta de energía es el factor limitante absoluto. Pero aquí hay una pregunta fascinante. ¿Qué pasa con las partes físicas de las Voyager después de que sus sistemas electrónicos fallen?
Los metales, el vidrio, los cerámicos que componen las sondas, ¿cuánto tiempo sobrevivirán en el espacio interestelar? En el vacío del espacio interestelar, lejos de la radiación intensa, cerca de las estrellas y protegido de los impactos de micrometeoritos más grandes por su pequeño tamaño y velocidad relativa, los componentes físicos de las Voyager podrían durar increíblemente largo tiempo. Sin oxígeno para la corrosión, sin agua para la erosión, sin ciclos térmicos extremos en el espacio interestelar profundo, los metales y materiales compuestos podrían permanecer estructuralmente intactos durante millones de años. La famosa placa de oro de las Voyager, diseñada como un mensaje para cualquier civilización extraterrestre que pudiera encontrar las sondas, fue hecha de oro precisamente porque el oro es uno de los metales más resistentes a la degradación. En el entorno del espacio interestelar, esa placa podría permanecer legible durante miles de millones de años, mucho más tiempo que la propia civilización que la creó. Este pensamiento nos lleva a una perspectiva más amplia sobre la supervivencia espacial. Si definimos sobrevivir en términos de mantener la forma física, los objetos que hemos lanzado al espacio pueden durar increíblemente tiempo. Si lo definimos en términos de capacidad funcional, el límite es de décadas con la tecnología actual. Ahora pensemos en el futuro. ¿Qué avances tecnológicos podrían extender significativamente la vida útil de las naves espaciales? Los ingenieros y científicos están trabajando en varias direcciones prometedoras. La primera es la electrónica resistente a la radiación de próxima generación. Los circuitos fotónicos, que usan luz en lugar de electrones para procesar información, son inherentemente mucho más resistentes a la radiación cósmica, porque los fotones no tienen carga eléctrica y son menos susceptibles a las perturbaciones creadas por las partículas ionizantes. Aunque todavía en desarrollo, los circuitos fotónicos podrían eventualmente reemplazar la electrónica convencional en aplicaciones espaciales, extendiendo drásticamente la vida útil de los sistemas de computación. La segunda es la autorreparación. Los investigadores están desarrollando materiales que pueden repararse a sí mismos cuando se dañan. Inspirados en los mecanismos de reparación biológica, estos materiales contienen agentes de curación encapsulados que se liberan cuando el material se fractura, rellenando grietas y restaurando la integridad estructural. Aplicados a las naves espaciales, estos materiales podrían compensar automáticamente el daño por micrometeoritos y la fatiga térmica. La tercera y quizás más revolucionaria dirección es la nanotecnología. Los investigadores imaginan naves espaciales del futuro equipadas con enjambres de nanorobots, máquinas microscópicas que pueden reparar daños a nivel molecular, reemplazar componentes fallidos y mantener la nave en condiciones óptimas indefinidamente. Aunque todavía en el ámbito de la ciencia especulativa, los fundamentos teóricos son sólidos y el progreso hacia materiales y máquinas a nanoescala es constante. La cuarta dirección es la energía de fusión. Si los científicos logran perfeccionar la fusión nuclear controlada para la propulsión espacial, las naves del futuro podrían llevar combustible suficiente para misiones de siglos sin depender de la energía solar ni de los generadores de radioisótopos, eliminando uno de los principales factores limitantes de la vida útil actual. Pero incluso con todos estos avances futuros, hay un límite fundamental que ninguna tecnología puede superar: la entropía. El segundo principio de la termodinámica establece que en cualquier sistema cerrado, el desorden siempre aumenta con el tiempo. Las estructuras organizadas, como una nave espacial, tienden naturalmente hacia el desorden. Los materiales se degradan. Los sistemas se vuelven menos eficientes. La organización se disuelve en caos. En el espacio, este proceso ocurre a un ritmo acelerado debido a todos los factores hostiles que hemos discutido. Y aunque la tecnología puede ralentizar este proceso, no puede detenerlo indefinidamente. Toda nave espacial, sin importar cuán avanzada sea, tiene una vida útil finita. La única pregunta es cuán larga puede ser esa vida. Hay algo profundamente conmovedor en la idea de una nave espacial muriendo sola en el cosmos. Las sondas Voyager, esos frágiles mensajeros de la humanidad, viajando en silencio a través del espacio interestelar, perdiendo energía año tras año,
apagando sus instrumentos uno por uno como alguien que se despide lentamente. Cuando la última señal de Voyager se disipe en el ruido del cosmos, será el fin de una era extraordinaria de la exploración humana. Pero también será el comienzo de algo más. Porque incluso cuando los sistemas electrónicos fallen, cuando la última señal de radio sea demasiado débil para detectar, las sondas físicas continuarán su viaje. Durante millones de años, viajarán silenciosamente a través del espacio interestelar, portadoras mudas de la existencia humana en un universo que de otro modo no sabría que estamos aquí. Esta perspectiva temporal nos da una manera nueva de pensar sobre la supervivencia de las naves espaciales. Hay dos tipos de supervivencia: la supervivencia funcional, la capacidad de operar y transmitir datos, y la supervivencia física, la mera existencia del objeto en el espacio. La primera se mide en décadas, la segunda puede medirse en eones. Las placas de oro en las Voyager, diseñadas con tanto cuidado por Carl Sagan y su equipo, son un ejemplo perfecto de esta dualidad. En términos funcionales, las sondas dejarán de operar en pocos años, pero la placa de oro, con sus diagramas de la posición del Sol en la galaxia, su representación de la forma humana, sus grabaciones de sonidos de la Tierra, podría permanecer legible durante miles de millones de años. Es un mensaje en una botella cósmica, lanzado al océano interestelar con la esperanza, sin garantía, de que algún día alguien lo encuentre. Esto nos lleva a una reflexión sobre el propósito más profundo de la exploración espacial. Enviamos naves al espacio por razones prácticas: explorar planetas, estudiar el Sol, entender el universo, pero también los enviamos por razones más fundamentales, más humanas, para dejar una marca, para decir, estuvimos aquí, para extender nuestra presencia más allá de los límites de nuestro planeta mortal. En ese sentido, la durabilidad de las naves espaciales no es solo una cuestión de ingeniería, es una cuestión de legado. ¿Qué queremos que perdure de nuestra civilización? ¿Qué mensajes queremos enviar al futuro, ya sea un futuro humano o un futuro desconocido? Los ingenieros que diseñan naves espaciales trabajan con esta conciencia, aunque raramente lo expresan en estos términos. Cada decisión de diseño, cada material elegido, cada sistema redundante incorporado, es un acto de fe en el futuro. Una afirmación de que el conocimiento que obtenemos justifica el esfuerzo y el coste. Una apuesta de que la humanidad seguirá existiendo para beneficiarse de los datos que la nave transmitirá. Y esa apuesta ha dado sus frutos de maneras que nadie anticipó. Las sondas Voyager fueron diseñadas para estudiar Júpiter y Saturno. Lo hicieron magníficamente, revelando mundos que antes solo podíamos imaginar. Pero su legado más importante podría ser lo que nos han enseñado sobre el espacio interestelar, algo para lo que no fueron específicamente diseñadas. Al sobrevivir mucho más allá de su misión original, han expandido enormemente nuestra comprensión del cosmos. El telescopio Hubble fue lanzado con expectativas enormes sobre lo que revelaría sobre el universo. Y cumplió esas expectativas ampliamente, desde confirmar la expansión acelerada del universo hasta revelar la estructura de galaxias distantes. Pero también nos ha dado algo menos anticipado: una demostración de que con mantenimiento adecuado, las naves espaciales pueden superar enormemente su vida útil prevista. Cassini orbitó Saturno durante 13 años, mucho más que su misión prevista de 4 años. En ese tiempo adicional, descubrió géiseres en la luna Encélado que sugieren la posibilidad de vida microbiana, identificó lagos de metano líquido en Titán y reveló la complejidad dinámica de los anillos de Saturno de maneras que han transformado completamente nuestra comprensión del sistema solar exterior. Ninguno de estos descubrimientos habría sido posible sin la extensión de la misión. Y cuando Cassini finalmente se quedó sin combustible en 2017, sus controladores tomaron una decisión deliberada. En lugar de dejar que la sonda eventualmente cayera sin control sobre Saturno o alguna de sus lunas, la enviaron a una inmersión controlada en la atmósfera de Saturno. En sus últimas horas, Cassini transmitió datos de las regiones de la atmósfera saturniana que nunca antes habían sido estudiadas directamente. Murió haciendo ciencia hasta el último momento. Hay algo profundamente hermoso en esa muerte.
Cassini no simplemente se apagó o se perdió en el espacio. Fue guiada hacia un final deliberado, significativo, científicamente valioso. Sus creadores le dieron una muerte que también fue un último regalo a la ciencia. Es difícil no ver en eso un reflejo de los valores humanos más elevados, extraer significado y valor incluso del fin inevitable. Esta capacidad de encontrar significado en la mortalidad, tanto de nuestras creaciones como de nosotros mismos, es quizás la característica más distintivamente humana. Somos los únicos seres que sabemos que moriremos, y somos los únicos que construimos monumentos diseñados para sobrevivir a nuestra muerte. Las pirámides de Egipto, las catedrales medievales, los poemas que se copian de generación en generación, todos son expresiones del mismo impulso: dejar algo que dure más que nosotros. Las naves espaciales son el equivalente moderno de estas expresiones. Cuando lanzamos una sonda al espacio, estamos diciendo algo sobre quiénes somos y qué valoramos. Estamos invirtiendo recursos masivos en la búsqueda de conocimiento, no por un beneficio inmediato y tangible, sino por el valor intrínseco de entender el universo en el que vivimos. Y cuando esas naves eventualmente fallan, cuando la última señal se desvanece y el silencio toma el lugar de los datos, no representan un fracaso. Representan exactamente lo que siempre fueron: esfuerzos finitos hacia comprensión infinita. Hicieron lo que pudieron durante el tiempo que pudieron y en ese proceso expandieron los límites de lo que la humanidad sabe sobre el cosmos. Pero hay también una lección más práctica e inmediata en todo esto. La comprensión de cómo y por qué fallan las naves espaciales es esencial para diseñar las misiones del futuro. Cada fallo es una oportunidad de aprendizaje. Cada componente que dura más de lo esperado revela algo sobre la durabilidad de los materiales en el entorno espacial. Cada sistema que falla antes de tiempo identifica un área de mejora. Esta acumulación de conocimiento sobre la supervivencia espacial será esencial a medida que la humanidad se aventure más lejos del hogar. Las misiones futuras a Marte, las bases lunares permanentes, los viajes al espacio profundo, todas dependerán de nuestra capacidad de construir sistemas que sobrevivan durante períodos cada vez más largos en entornos cada vez más hostiles. El problema de la supervivencia espacial no es solo un problema de ingeniería, es un problema de civilización. Podemos construir sistemas suficientemente duraderos para sostener la presencia humana más allá de la Tierra durante el tiempo necesario para establecer asentamientos permanentes. ¿Podemos diseñar naves que sobrevivan el viaje de décadas necesario para llegar a otros sistemas estelares? ¿Podemos crear estructuras que no solo sobrevivan, sino que se mantengan, se reparen y se adapten durante siglos? Estas son preguntas que la humanidad tendrá que responder si aspira a convertirse en una especie verdaderamente espacial. Y las respuestas comenzarán con las lecciones aprendidas de cada nave que hemos enviado al espacio, de cada fallo analizado, de cada éxito inesperado. La próxima vez que mires el cielo nocturno, recuerda que ahí arriba, más allá de lo que puedes ver, hay naves espaciales que la humanidad ha enviado al cosmos. Algunas todavía funcionan, transmitiendo datos hacia la Tierra, ampliando nuestro conocimiento. Otras ya han fallado, fragmentos silenciosos de acero y electrónica derivando en la oscuridad. Y dos de ellas, las Voyager, se acercan lentamente al final de su vida funcional, después de casi medio siglo de servicio extraordinario. Son frágiles, son finitas, y en su fragilidad y finitud son profundamente humanas. Porque al final, la historia de cuánto tiempo puede sobrevivir una nave en el espacio no es solo una historia de ingeniería y materiales. Es una historia sobre nosotros, sobre nuestra determinación de explorar a pesar de los obstáculos, de buscar conocimiento a pesar del coste, y de lanzar nuestros mensajes al cosmos con la esperanza de que, de alguna manera, en algún lugar, alguien los reciba. Si esta exploración del espacio y sus secretos te ha fascinado, si te ha dado una nueva apreciación por los increíbles logros de la ingeniería espacial y las mentes que hay detrás de ellos, te invito a suscribirte al canal. Porque hay innumerables historias como esta, historias de ciencia, de determinación humana y de los misterios que todavía esperan ser descubiertos en el vasto cosmos que nos rodea.
Gracias por acompañarme en este viaje a través de los límites de la supervivencia espacial. Hasta nuestra próxima exploración.